Y vamos a hablar de la astaxantina, que es un nombre que suena a trabalenguas, lo sé, pero que esconde algo realmente fascinante. Imagínate por un momento un flamenco. Ese rosa intenso, casi hipnótico. ¿Sabes de dónde viene ese color? Pues es astaxantina pura. Es el mismo pigmento que está en el salmón que nada contracorriente o en las algas que resisten tormentas. Y aquí viene lo interesante. Esta astaxantina no solo les da color, sino también una protección antioxidante excepcional. La astaxantina tiene una capacidad antioxidante 60 veces mayor que la vitamina C. Esto no es una exageración del marketing, es química pura. Pero lo que realmente la hace única es que puede hacer algo que la mayoría de antioxidantes no pueden hacer. ¿Qué es lo que puede hacer? Pues atravesar barreras que tu cuerpo mantiene cerradas a cal y canto, como por ejemplo la barrera que protege tu cerebro o la que rodea tus ojos. Es como si fuera un pase VIP molecular que tiene la astaxantina. Ahora bien, no toda la astaxantina es igual. Existe la natural de microalgas y la sintética que está fabricada para alimentar salmones de piscifactoría. Es como la diferencia entre un tomate de huerta y uno de invernadero que sabe a cartón. Tu cuerpo nota la diferencia, ¿verdad? Pues es algo parecido. Por eso, en este vídeo te voy a explicar, primero, qué beneficios tiene realmente la astaxantina según la ciencia y no según el marketing. En segundo lugar, cómo tomarla correctamente para que tu cuerpo la aproveche de verdad, porque de nada sirve el mejor combustible si no sabes alimentar el motor de este vehículo. Y en tercer lugar, cuándo es segura y cuándo hay que tener cuidado, porque natural no siempre significa inofensivo. Empezamos por lo que más te interesa. ¿Qué puede hacer realmente por tu salud la astaxantina? Vamos a verlo sistema por sistema. ¿Qué beneficios reales tiene la astaxantina según la ciencia? Es decir, ¿qué puede hacer realmente esta astaxantina por tu cuerpo? Porque claro, suena prometedora, pero entre lo que dice el marketing y lo que dice la ciencia a veces hay un abismo enorme. Así que vamos a ser honestos y te voy a contar qué efectos tienen respaldo sólido, cuáles están en investigación y dónde aún nos faltan datos para que así puedas decidir con un criterio real. Piel y protección solar con la astaxantina es donde la evidencia es más sólida. Empiezo por donde la ciencia está más clara, que es tu piel. Imagina que tu piel es como una casa, el colágeno serían las vigas que la mantienen firme. Con los años esas vigas se van debilitando y la astaxantina lo que hace es reforzar estas vigas desde dentro. Y además actúa como una sombrilla química que protege del daño solar. Los estudios son bastante reveladores. Después de 6 o 8 semanas, las personas muestran mejoras medibles en elasticidad, en hidratación, en reducción de arrugas finas, menos manchas relacionadas con la edad. Y lo que es importante que hay que tener en cuenta es que no sustituye el protector solar, pero lo complementa desde dentro. Es como tener un sistema de defensa de doble capa. Visión y cerebro. Aquí la evidencia de efecto de la astaxantina es más moderada. Nos centramos en los ojos. ¿Sabías que tu retina es una de las partes de tu cuerpo que más energía consume? Es como el motor de un Fórmula 1 que generará mucho estrés oxidativo. La astaxantina lo que hace es acumularse específicamente en la retina y puede protegerla del daño de la luz azul y de los rayos ultravioleta. En estudios controlados ha mostrado reducir fatiga ocular, mejorar el enfoque y proteger contra el deterioro visual que está relacionado con la edad. Y aquí viene algo fascinante. Al cruzar la barrera cerebral, también reduce el estrés oxidativo en tu cerebro. ¿Cuál es la evidencia? Pues es prometedora, pero todavía no es definitiva. Es como un candidato con buenas papeletas, pero que aún no ha ganado las elecciones. Efecto de la astaxantina en los músculos y las articulaciones. Aquí la evidencia es moderada. Si haces ejercicio, esto te va a interesar. Cuando entrenas es como si fueras un coche de carreras. Tu motor trabaja al máximo, pero también genera humo, que son los radicales libres. La astaxantina lo que hace es reducir ese daño muscular excesivo sin interferir con las adaptaciones que necesita para mejorar. Es como si tuvieras un mecánico que repara el coche, pero no toca el motor. Los atletas y ciclistas, por ejemplo, reportan menos fatiga después del entrenamiento, una recuperación más rápida y una reducción del dolor articular. Pero aquí hay un matiz
importante que hay que tener en cuenta. El cuerpo necesita algo de estrés para adaptarse. La astaxantina en dosis normales parece reducir el daño excesivo, pero sin bloquear las señales de crecimiento. ¿Qué efecto tiene la astaxantina en el corazón y la circulación sanguínea? Aquí la evidencia es más preliminar. En el caso del corazón hay que ser prudentes. Algunos estudios lo que sugieren es que la astaxantina puede reducir el colesterol LDL, mejorar la elasticidad arterial, disminuir ligeramente la presión arterial. Pero la mayoría de estudios que tenemos son pequeños y en animales, y esto es fundamental. Si tienes problemas cardiovasculares o tomas medicación para el corazón, nunca sustituyas tu tratamiento. La astaxantina puede ser un apoyo, pero tu cardiólogo sigue siendo el capitán del barco. ¿Qué efectos tiene la astaxantina en la energía y el bienestar? Aquí la evidencia también es preliminar. Muchas personas dicen que se sienten más energéticas cuando toman astaxantina. Pero la pregunta es, ¿esto es real o es un efecto placebo por sugestión? Pues hay indicios de que reduce el estrés oxidativo en glándulas como las suprarrenales que regulan la respuesta al estrés. Es como si quitaras el trabajo extra que tiene un empleado que ya está sobrecargado. Pero seamos honestos, la evidencia aún es inicial, es prometedora, pero no es concluyente todavía. Beneficios de la astaxantina que están en investigación. Se está estudiando su efecto en la fertilidad masculina, en dosis más altas y bajo supervisión. Se estudia también en la función del hígado, hepática, reduciendo la inflamación. Se estudia en la actividad antitumoral, pero solo en el laboratorio, no en la clínica. Y aquí una advertencia que es importante. En el cáncer estamos hablando de investigación básica, es decir, que no es un tratamiento y no sustituye a la oncología. No sé si ves el patrón en todo esto que he estado explicando. La astaxantina no es una varita mágica, pero tampoco es humo de marketing. Es como un buen compañero de equipo que te apoya donde puede, pero no pretende ser la estrella. Y ahora viene una pregunta de tipo práctico. Si decides probarla, ¿cómo la tomas para que realmente funcione? Porque de nada sirve el mejor combustible si no sabes cómo alimentar el motor. ¿Cómo tomar la astaxantina para que realmente funcione? ¿Sabes cuál es el error más común al tomar astaxantina? El comprar un bote bonito, tragarse una cápsula como si fuera un chicle y esperar milagros. Es como plantar una semilla en cemento y preguntarse por qué no está creciendo. La astaxantina necesita las condiciones adecuadas y esas condiciones marcan toda la diferencia. Vamos a repasar algunas de ellas. En primer lugar, el origen. Tu primera decisión crítica, y esto es importante, es buscar que venga de microalgas, el Hematococcus pluvialis. Y sí, suena como un hechizo de Harry Potter, pero es la diferencia entre un Ferrari y un coche de juguete. Las versiones sintéticas son como la comida procesada que tanto repetimos. Técnicamente es comida, pero tu cuerpo no la reconoce igual. Si la etiqueta de la astaxantina no especifica el origen, desconfía. En segundo lugar, la dosis. La EFSA, la agencia europea que vigila estas cosas, establece un máximo seguro de 8 miligramos al día. ¿Y por qué 8 miligramos y no 16 miligramos? Porque los estudios con dosis más altas se hacen en contextos muy específicos por tiempo limitado y siempre bajo supervisión médica. Es como la diferencia entre hacer ejercicio y entrenar para los Juegos Olímpicos. Para la mayoría de nosotros, entre 4 y 8 miligramos diarios sería la zona adecuada. Y recuerda, más no siempre es mejor, a veces solo es más caro. El secreto de la absorción es otro aspecto importante y es un truco que cambia todo. La astaxantina es liposoluble, se disuelve en grasa, necesita grasa para que tu cuerpo la entienda y la absorba bien. Tomarla en ayunas es como intentar mezclar aceite con agua. No funciona. ¿Cuál es la solución? Me preguntarás. Pues tómala siempre como una comida que incluya grasas saludables. Por ejemplo, un aguacate, unos frutos secos, aceite de oliva, un huevo. O si eres de los que hacen ayuno intermitente, pues una cucharadita de aceite de coco con agua antes y después de la cápsula. Es un truco sencillo y multiplica la absorción. O sea, tener en cuenta esto de la grasa. ¿Cuál es la mejor hora para tomarla? Pues sin complicarte la vida, lo que puedes hacer es el horario que puedas mantener. No hay magia, hay constancia, es el hábito. Muchas personas
lo toman con el almuerzo o con la cena. Lo importante es que siempre sea con un poquito de grasa y sin complicarte. ¿Cuáles son los errores que te van a hacer tirar el dinero? Te voy a contar unos errores, 4 errores que son frecuentes. El primer error, tomarla con café en ayunas. La mitad se va a ir por el desagüe. El segundo error es comprar la más barata sin mirar el origen, lo que he comentado antes. Puede que ni siquiera contenga lo que dice, o sea que cuidado. El tercer error, pensar que si 4 miligramos van bien, 16 irán genial. No, se puede saturar y te puede sentar mal. Cuarto error, mezclarla con 5 antioxidantes más. Tu organismo no es un cóctel de laboratorio y lo que hay que ir es con cuidado. ¿Sabes lo que he aprendido después de años viendo a gente tomar suplementos, aparte de medicación y mezclarlo todo? Que no se trata de tomar más, se trata de tomarlos mejor. Entonces, un consejo práctico si vas a empezar es comienza gradualmente, poco a poco. Empiezas con 2-4 miligramos los primeros días, observa cómo reacciona tu cuerpo y si todo va bien, puedes probar subir un poquito más. Es como conocer a una persona nueva. Mejor ir despacio que arruinarlo con prisas. Y hablando de ir despacio, hay personas que deberían tener especial cuidado o incluso evitar esto por completo. ¿Eres una de ellas? Pues vamos a verlo a continuación. ¿Es segura la astaxantina para todo el mundo? ¿Tiene efectos secundarios? Esta es una buena pregunta y es importante porque hay una creencia que es peligrosa por ahí que dice que natural es igual a inocuo. Y el veneno de serpiente también es natural y no por eso te lo tomas para desayunar. Así que vamos a ser honestos. ¿Cuándo es segura y cuándo no? En primer lugar, las buenas noticias. La astaxantina tiene uno de los mejores perfiles de seguridad que se han visto en suplementos. En estudios clínicos, la mayoría de personas no reporta efectos adversos. Es como ese amigo tranquilo que nunca da problemas, pero que la mayoría no significa todo el mundo. Quiero decir, puede tener problemas. Pues aquí también. Los efectos secundarios de la astaxantina, que son poco frecuentes pero reales. Algunas personas pueden experimentar, en primer lugar, molestias digestivas leves, como náuseas, gases. En segundo lugar, ligero tono rosado en la piel con dosis altas. Lo del color, o sea, no te vas a convertir en un flamenco, pero con dosis muy altas, más de 12 miligramos durante semanas, podría haber la aparición de un tinte sutil rosado. Lo bueno es que es completamente reversible, como si fuera un bronceado que se va. Después hay situaciones que requieren una precaución especial. Y aquí viene lo importante. Son casos donde necesitas consultar antes de tomar la astaxantina. Primero, si tomas anticoagulantes, la astaxantina puede potenciar el efecto de los anticoagulantes. Y esto incluye no solo a la warfarina, al acenocumarol, sino también al omega 3, al ajo, al ginkgo. La combinación múltiple entre estos pues aumenta el riesgo de hemorragia. Cuantos más, pues más riesgo. Si tienes diabetes, en segundo lugar, pues esto es interesante tenerlo en cuenta porque la astaxantina puede alterar los niveles de glucosa. Si tomas metformina u otros antidiabéticos, el efecto podría sumarse. Imagínate que son 2 medicamentos trabajando en el mismo sentido. En este caso, podrías tener hipoglucemias, o sea, bajadas del azúcar en la sangre que no están previstas. Después, si tienes problemas de tiroides, aunque no se han descrito interacciones negativas directas, sí que podría interferir en la absorción de la levotiroxina si se toman muy juntas. Entonces, la regla es separarlas al menos 2 horas cuando se toman. Después, si tienes enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoide, lupus, esclerosis múltiple, enfermedades autoinmunes. En este caso, la astaxantina puede modular el sistema inmune y en estos casos, a veces esta modulación podría no ser deseada y dar problemas. Y algo que pocos mencionan es el efecto hormonal. Aquí viene un punto técnico, pero es importante. Algunos estudios in vitro sugieren que la astaxantina puede inhibir una enzima que se llama 5-alfa reductasa. Y me preguntarás, bueno, ¿y esto qué significa? Pues teóricamente que puede afectar a través de esta enzima a los niveles de dihidrotestosterona. Pero tranquilo porque esta evidencia es preliminar y no se ha demostrado un impacto clínico relevante en humanos a las dosis habituales que se utilizan. Pero aún así, si tienes problemas hormonales o situaciones de hormón sensibles o terapia de reemplazo hormonal, puedes consultar con el endocrino antes de tomarlo. Después, poblaciones especiales.
en el embarazo y en la lactancia. ¿Qué pasa? Pues la astaxantina no se recomienda, pero no es porque sea peligrosa, sino porque faltan datos de seguridad. Esto lo podríamos comparar con conducir por una carretera sin señalizar. Probablemente esté bien, pero ¿para qué te vas a arriesgar? ¿Qué pasa con los niños y adolescentes? Pues la astaxantina no se recomienda porque la mayoría de estudios que se han hecho son en adultos y no existen dosis pediátricas establecidas. Su uso debe ser exclusivamente bajo indicación y supervisión de un pediatra. Después está la alergia a los crustáceos. Si el suplemento de astaxantina viene del krill, hay que evitarlo por completo si tienes alergia a los crustáceos, y la opción más segura sería la astaxantina de microalgas puras. Después, el protocolo prequirúrgico, antes de la cirugía. Si tienes una cirugía programada, pues lo que se recomienda es suspenderla unas 2 semanas antes de esta cirugía porque podría aumentar el riesgo de sangrado. Es como quitarse los anillos antes de una pelea, es una prevención inteligente, si me permites la comparación. El protocolo de inicio seguro. Si decides probar la astaxantina, en la semana 1 empieza con 2 miligramos, en la semana 2, si todo va bien, puedes subir a 4 miligramos y en la semana 3 lo mantienes o subes según la tolerancia, según cómo te sienta. Si aparecen molestias, lo suspendes inmediatamente y hay que valorarlo. ¿Y sabes cuál es la regla de oro que nunca falla? Pues si tomas medicación crónica o si tienes enfermedades diagnosticadas, consulta antes. No por alarma, sino por inteligencia. Es como preguntar por las direcciones antes de perderte en una ciudad nueva a la que has llegado. Y ya que hablamos de inteligencia, ¿sabes que la astaxantina puede funcionar mucho mejor si la combinas correctamente? Ya hemos hablado un poquito antes. Pero también puede funcionar peor si la mezclas sin criterio. Vamos a ver cómo hacerlo bien. ¿Con qué se puede combinar la astaxantina según el objetivo que tengas? ¿Sabes por qué algunos suplementos funcionan solos y otros necesitan compañía? Pues es como la música. Un violín puede sonar hermoso solo, pero en una orquesta puede crear algo mágico. En este caso, la astaxantina funciona bien por sí sola, pero combinada inteligentemente puede brillar todavía más. Entonces, según tu objetivo, ¿qué se ha de hacer? Por ejemplo, para la piel y las defensas, pues la sinergia clásica es astaxantina con vitamina C y vitamina E. Es como si fuera un equipo especializado. La vitamina C construye colágeno, la vitamina E protege las membranas de las células y la astaxantina refuerza todo esto desde dentro. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos combinar para cuidar los ojos? Pues si buscas protección visual, lo que se puede hacer es añadir luteína o zeaxantina, que son carotenoides que se acumulan específicamente en la retina. Esto es más sencillo y más directo que complicarse con la vitamina A, que a veces podría dar problemas. Para apoyar tu hígado, ¿qué combinaciones se pueden hacer? Pues astaxantina con omega 3 con NAC. ¿Y qué es el NAC? Pues el NAC es la N-acetilcisteína, que ayuda al hígado a producir glutatión, que es su propio antioxidante natural. Es como darle un escudo y una escoba al mismo tiempo a tu hígado. ¿Cómo se pueden hacer combinaciones para las articulaciones y para el deporte en general? Pues se suele combinar la astaxantina con MSM y colágeno. ¿Y qué es esto de MSM? Pues es metilsulfonilmetano, que es un compuesto con azufre que reduce la inflamación articular. Si entrenas duro, puedes añadir creatina para potencia. ¿Qué es lo que debes evitar en este sentido? Pues si haces entrenamiento intenso, no acumules demasiados antioxidantes, porque tu cuerpo necesita algo de estrés oxidativo para poder adaptarse. Es como un músculo, sin resistencia no crece. O sea que hay que tener en cuenta esto. ¿Y cuál es la regla de oro? Pues que no necesitas un super pack o un super stack de 12 suplementos. Puedes tener una buena combinación con 2 o 3 elementos y esto es más eficaz que un cóctel confuso. Y siempre, si tomas medicación cardiovascular o anticoagulantes, pues informa a tu médico antes de hacer combinaciones para evitar que se complique todo. A menos confusión, más constancia. Y ya que hablamos de constancia, hay muchos mitos por ahí que pueden hacerte tirar la toalla prematuramente si empiezas con esto. ¿Cuáles son reales
y cuáles son pura ficción de todo esto que circula por ahí. Mitos versus realidad respecto a la astaxantina. Aquí vamos a separar el trigo de la paja. ¿Has notado algo curioso? Que cuando algo funciona de verdad, el entusiasmo a veces se desborda. Es como cuando un amigo descubre un restaurante bueno y nuevo y de repente es el mejor del universo. Pues con la astaxantina pasa igual. Y esto lo que pasa es que crea algunos mitos que pueden ser peligrosos. Vamos a repasarlos aquí. El mito número 1. Que la astaxantina es la solución para todo. Pues no. No es una varita mágica de color rojo que soluciona desde el dolor de muelas hasta los problemas de pareja. No es eso. La realidad es que es un apoyo inteligente como un buen copiloto. Te ayuda a llegar mejor a tu destino, pero no va a conducir por ti. Mito número 2. Más cantidad de astaxantina, más beneficio. No, tu cuerpo no es una máquina de vending y no porque metas más monedas van a sacar más chocolate. No funciona así. ¿Cuál es la realidad? Pues es como regar una planta. La cantidad justa la hace florecer. Si metes demasiada agua, se ahoga. Pues esto es algo parecido. Mito número 3. Natural igual a sin riesgos. Pues la cicuta también es natural. No, la realidad es que la astaxantina es muy segura, pero puede interactuar con medicamentos o alterar la presión arterial y hay que tenerlo en cuenta, porque natural no significa infalible. Mito número 4. Los resultados aparecen en 3 días. No, la astaxantina no es como el ibuprofeno. La realidad, ¿cuál es? Que los beneficios se construyen poco a poco, progresivamente. Algunos tardan 2 semanas, otros van a tardar 6, 8 semanas. Es un maratón, no es un sprint. Mito número 5. Da igual si la astaxantina es natural o sintética. Esto es como pensar que da igual un tomate de la huerta que uno de invernadero. No es exactamente igual. La realidad, ¿cuál es? Que la astaxantina natural de microalgas tiene una estructura que tu cuerpo reconoce mejor. Y la sintética se fabrica para alimentar salmones y no está pensada para optimizar tu salud. Lo que he aprendido yo después de años con estos temas es que cuanto más verdad hay detrás de algo, menos necesitas gritar para convencerte. Los productos que realmente funcionan no te van a prometer milagros. Lo que prometen son mejoras graduales y reales. ¿Tienes dudas sobre la astaxantina? Pues es normal. Es lo más inteligente que puedes hacer es hacer preguntas antes de meterte nada en el cuerpo, porque es como leer las instrucciones antes de montar un mueble. Esto te puede ahorrar muchos problemas. O sea que es lógico y es recomendable el plantear preguntas. La primera, ¿cuánto tarda en notarse el efecto? Esto depende de lo que busques. Si buscas energía o descanso visual, puede tardar 1 a 2 semanas. Para la piel, inflamación o más resistencia, 4 a 8 semanas. Es como entrenar. Los primeros cambios son internos y los visibles llegan un tiempo después. Otra pregunta, ¿puede mejorar mi vista? Pues sí y no. Puede reducir la fatiga ocular, puede proteger tu retina, pero no va a reemplazar tus gafas. Las gafas seguirán ahí. Es como un buen aceite para el motor, mejora el funcionamiento, pero no arregla las piezas rotas. Otra pregunta, ¿puedo tomarla si tengo diabetes o hipotiroidismo? En el caso de diabetes hay que ir con cuidado porque puede influir en la glucosa. Si tomas antidiabéticos, consulta antes, porque se podrían potenciar los efectos. Con el hipotiroidismo generalmente va bien, pero hay que separar las tomas de la levotiroxina al menos unas 2 horas para evitar interferencias. ¿Cómo elijo una marca que sea confiable? Pues fíjate en lo siguiente. Primero, que sea natural de Hematococcus pluvialis, que tenga certificados de análisis, que sean cápsulas blandas porque mejora la absorción y que no haya en realidad mezclas raras. Y si la etiqueta parece un trabalenguas, pues busca otra. ¿Cuándo debo suspender la astaxantina? Pues si ves que aparece una coloración excesiva en la piel, si ves que tienes náuseas persistentes, cambios en la glucemia, es decir, en los niveles de azúcar en la sangre en los diabéticos, y siempre antes de la cirugía, unas 2 semanas antes. Estas son cosas que hemos comentado antes. ¿Y sabes cuál es una pregunta que nunca falla? ¿Esto encaja conmigo? ¿Y mi situación? ¿Me servirá de algo para mí? Pues esta es en realidad la pregunta que importa. Y con todas estas respuestas ya tienes un mapa completo. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es ver si esto vale la pena para ti. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena la astaxantina?
depende, con muchas cosas. Depende de qué busques, de cómo la uses y de si encaja contigo. Pero aquí tienes algo claro. No es una moda vacía. La ciencia la respalda, pero no es magia, pero tampoco es humo. Es como encontrar una herramienta que es buena en las manos adecuadas, puede hacer maravillas. En las equivocadas es solo dinero que has tirado. En realidad, los mejores suplementos no son los que te prometen transformarte de la noche a la mañana de forma mágica, son los que te van acompañando en el camino, pero van marcando una diferencia, como si fueran un buen amigo. Y ahora te toca a ti. ¿Has probado este suplemento, la astaxantina? ¿Te ha funcionado? ¿O tienes alguna duda que no he resuelto, que no he comentado? Te leo en los comentarios. Ya sabes que en las próximas horas intento responder lo máximo que puedo. Y si conoces a alguien que está tomando astaxantina sin tener esta información, comparte este vídeo porque puede ayudarle a usarla bien y a no tirar el dinero o a no perjudicarse. Y si quieres saber sobre un alga que se llama espirulina, te dejo aquí un vídeo en el que hablo de ella y te explico también los beneficios y cómo aprovecharse al máximo de esta alga. Gracias por tu tiempo y por quedarte hasta aquí. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.